¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video tutorial donde vamos a aprender todas las ventajas que conlleva crear tablas en Excel. En ocasiones hacemos tablas, les ponemos títulos, hacemos alguna edición dentro de las mismas, pero por ahí algunos utilizan las tablas y dicen, mira, aquí le puedo poner colorcitos, le puedo poner un diseño y me queda un poquito más chido esto, pero las tablas tienen mucho más poder. Como ustedes pueden ver, aquí tenemos una tabla que tiene totales, subtotales, que podemos hacer filtros, podemos acomodar nuestra información como nosotros queramos, podemos hacer promedios, entre otras ventajas. Vamos a conocer a fondo la utilidad y ventajas de las tablas. Primero vamos a aprender cómo convertir mis datos en una tabla. Es muy sencillo. Primeramente nos colocamos en el área donde se encuentran nuestros datos en cualquier lugar sin necesidad de seleccionarla y nos vamos a ir al menú Insertar en la sección Tablas y aquí nos vamos a encontrar la que dice Tabla. Ojo con esto, tabla dinámica no, tabla. Le vamos a dar un clic donde dice Tabla y nos va a aparecer un mensaje que nos dice Crear tabla. Y ahí nos dice cuál es el rango de la tabla que está identificando. Ustedes lo notan, ya está identificando desde B7 hasta F30, que es la tabla completa. Y hay un check, un botón que está esta parte de aquí que es muy importante. La tabla tiene encabezados. Siempre debe de estar activo cuando nuestra tabla ya tiene encabezados, para que los identifique. Damos a aceptar y ya quedó lista nuestra tabla. ¿Cómo sabemos si ya está ingresada esta tabla? Es muy sencillo. Si te colocas dentro de ella vas a notar que ahora están activos incluso algunos filtros en la parte superior y se activa un nuevo menú dependiendo tu versión. Este es 2016. Cuando das un clic aquí, arriba se aparece un menú que dice herramientas de tabla y el menú diseño, donde vamos a encontrar a partir de este momento muchas ventajas que podemos utilizar en la tabla. Por ejemplo, la tabla puede tener un nombre. Si se fijan aquí en la parte izquierda de este menú diseño, dice nombre de la tabla y le podemos poner Tecate. ¿Ok? Y damos un enter y ahora nuestra tabla se llama Tecate. Para cambiar el formato de estas tablas es muy simple. Nos vamos a la tabla, damos un clic y de lado en el menú diseño vamos a encontrar acá uno que dice estilos de tabla. Tú puedes aplicar el estilo que mayor te convenga o te llene dependiendo qué es el tipo de datos que vamos a poner. A mí en lo personal me gusta mucho cuando tiene una tabla con diferentes colores. Por ejemplo, este tipo de color me gusta mucho porque puedes leer un poquito mejor tus datos. La ventaja de esta tabla, como ya está identificada con un nombre, es que tú puedes agregar mucho más datos a la misma y siempre va a ser identificada con ese mismo nombre todo el rango que incluye la tabla. Por ejemplo, si yo aquí le digo, ¿sabes qué? Voy a agregar otra vez a Coppel y voy a poner aquí comercial, voy a poner sur y le voy a poner un valor, 1500 por ejemplo, y aquí le voy a poner 1000. Si lo ven, aquí se van agregando. Voy a poner otra que diga Sears y vamos a poner aquí administración y le vamos a poner norte. Vean cómo ya me está respetando el formato de la tabla, ya lo está agregando automáticamente. Es una ventaja enorme porque puedes agregar filas, puedes agregar columnas y todos van a quedar dentro del rango de tu tabla. Otra utilidad que puedes aplicar dentro de tus tablas son los totales y subtotales. ¿Qué es esto? Si tú tienes una tabla y quieres poner los totales, es muy sencillo. Para activarlo te colocas en cualquier parte de la tabla, te vas a tu menú y aquí donde dice opciones de estilo de tabla te vas a encontrar con una opción que dice fila de totales. Esta fila de totales automáticamente se aplica en la parte inferior de nuestros datos hasta el final. Y la ventaja de esto, vamos a conocerlo. Si nos colocamos aquí en el total y le damos un clic, nos podemos encontrar que puede darte promedio, recuento, máximo, mínimo, suma y varias opciones dentro de la misma. Yo voy a dejar la suma. Si me coloco en el otro celda, aquí también le puedo poner suma. Y aquí está lo interesante. Si nosotros nos colocamos en la parte donde hay texto, también podemos poner un
recuento o un conteo. Nos dice que hay 25 en total y aquí le voy a poner un recuento. Pues nos va a dar los 25. Pero ¿qué pasa aquí? Aquí la ventaja es que si yo quiero decir, ok, voy a filtrar por delegación norte, le doy a aceptar. Aquí viene lo interesante, que ahora me da un subtotal, pero de los únicos que están cumpliendo con la delegación centro. Es decir, ahora me dice son 7, 7, y este es el total de solo los que estamos filtrando en esta parte de aquí. Esta es una utilidad que te da muchas ventajas dentro de las tablas. En las tablas, como lo habíamos mencionado, también podemos agregar columnas. Por ejemplo, si yo le pongo una columna que diga ganancias, automáticamente lo va a detectar como si fuera parte de la tabla. Y por ejemplo, si yo aplico aquí una fórmula, ustedes van a ver que ahora es muy diferente como lo identifica. Vamos a poner ingreso menos ingreso, pero quiero que vean cómo ahora toma en cuenta el nombre de la columna. Es más intuitivo, dice ingreso menos egresos, ¿sí? Es un poquito más intuitivo. Doy un enter y ¡pum! Vean lo que pasó. Acabamos de obtener un resultado de toda la columna en una sola aplicación, ¿sí? Vuelvo a poner mi suma y vean, aquí tenemos los datos completos. Ok, necesito para cambiar, imagínense que quiero cambiar de lugar, de delegación, quiero que esté en la parte de primero antes del departamento y quiero moverla. ¿Cómo le hago para que no se modifiquen mis datos? Muy sencillo, me coloco en el título de mi columna, me coloco en la parte de arriba y doy un clic y me muevo hacia la izquierda sin soltar y lo suelto y ya quedó. Esta es una parte muy importante a la hora de acomodar nuestros datos. Otra cosa que podemos hacer es eliminar nuestras columnas, pero no podemos eliminarla tal cual como lo hacemos en cualquier otro formato, donde nos colocamos hasta arriba de nuestra letra de la columna y la eliminamos, porque ¿qué pasaría si hubiera datos aquí abajo? Más datos, vamos a ponerlo aquí, más datos. Y si yo elimino completamente esta columna, esos datos que están abajo van a ser eliminados. Sin embargo, si yo me coloco en la columna que quiero eliminar, le doy un clic derecho, aquí me aparece la opción de eliminar columnas de la tabla. Y si yo le doy un clic, vean que eliminó mi columna, pero ¿qué pasó abajo? No pasa absolutamente nada porque mis datos están ahí. En ocasiones necesitamos seleccionar datos de una tabla o de una columna y es muy complicado estar utilizando, por ejemplo, aquí el Shift hacia abajo, el Control. Aquí en las tablas es mucho más sencillo. Si yo me coloco, por ejemplo, aquí en departamento, me voy un poquito hacia arriba, ustedes notarán que mi cursor cambia a una flecha hacia abajo. Y cuando cambia a una flecha hacia abajo, si mantengo mi clic sostenido, puedo seleccionar hacia la derecha todos mis datos de toda mi tabla. Un plus que tienen estas tablas es que tú puedes agregar una segmentación de datos tal como se utiliza en ocasiones en las tablas dinámicas. Nos vamos al menú diseño y ahí nos vamos a encontrar la opción que dice insertar segmentación de datos. Por ejemplo, voy a trabajar con departamento. Elijo departamento, le doy a aceptar. Y vean cómo me acaba de aparecer un botón donde dice el departamento. Es como un filtro, si yo lo aprieto, solo se están filtrando los departamentos que yo quiero. Voy a agregar, voy a eliminar este y voy a agregar un filtro de segmentación de datos de tienda para que tengamos más opciones. Aquí está. Tenemos todos los filtros activados. Ahí lo tenemos. Y voy a colocarme un poquito más arriba de mi título y vean cómo aquí tenemos esto. Esto se puede modificar y se le puede dar formato muy bien. Vamos a darle un clic y vean que ahora cuando tengo seleccionado este segmentador de datos, ahora puedo modificarlo aquí en opciones y puedo darle un formato incluso como los colores que tiene nuestra tabla. También en la parte derecha donde dice botones, yo puedo decirle, ¿sabes qué? Lo voy a poner mejor en 4 filas, columnas, perdón, y ahora puedo estirarlo un poco y puedo ponerlo en la parte de aquí de arriba y me va quedando mucho mejor. Yo puedo seleccionar dando un clic, ahora me está filtrando Soriana. Si quiero seleccionar varios, mantengo presionado Control. Aquí estoy presionando 3, 4 tiendas y aparece el resultado. Utilizar tablas para crear tablas dinámicas definitivamente es la mejor opción. ¿Por qué? Porque es un rango que puede ser
dinámico, puede crecer o puede hacerse más pequeño dependiendo de los datos que tengamos dentro de él. Entonces, si yo quiero tener una tabla dinámica, es la mejor opción. Por ejemplo, me voy a colocar en mis datos, nos vamos a ir a insertar y ahora sí vamos a utilizar la opción que dice tabla dinámica. Al estar en la opción de tabla dinámica, primeramente notemos algo, me dice seleccione una tabla o un rango. Automáticamente está seleccionando nuestra tabla con el nombre que ya le dimos hace un momento para identificarla. Yo en mi caso le voy a decir que es una hoja de cálculo existente, me coloco aquí dando un clic y luego me posiciono, por ejemplo, aquí al lado derecho. Le doy a aceptar y en esta tabla dinámica, que es otro tema, voy a poner la delegación en filas y voy a poner las ganancias en valores y hasta ahí lo voy a dejar. Y vean cómo funciona nuestra nueva tabla dinámica. En el caso de que yo accione Coppel, vean cómo estoy utilizando nada más Coppel, tabla dinámica no tiene datos con ese valor, pero ahí sí los tiene. Voy a poner más datos. Oye, pero espérate, tenemos aquí los totales, no puedo insertar más datos. Los podemos quitar de la misma forma que los activamos. Me coloco en la tabla, me voy al menú diseño y aquí donde dice fila de totales, lo desactivamos y listo. Ahora voy a poner, por ejemplo, lo voy a traer tal cual, fíjense muy bien. Voy a traer tal cual, voy a copiar y voy a pegar 3 valores más. Una vez que modificamos los datos en la tabla es muy sencillo, simplemente nos colocamos en la tabla dinámica y pues esta tiene dos menús que vamos a ver más a fondo en otros tutoriales, pero aquí simplemente le damos a actualizar y mi tabla se actualizó con los datos que acabamos de modificar y si no, aquí lo podemos corroborar. 170,000, 107,000, 107,000. Esto son las ventajas de las tablas y cómo utilizarlas. Algunos tips, espero les sea de utilidad.